Sí, Raúl Cifuentes se acuerda de todo. Cuéntenos No, lo que usted quiera conversar ahorita. la vida del niño hace los 80 años que tengo, digamos, pongamos desde 75 años para adelante, el niño ya era exigido por los padres a trabajar. ¿En Ya qué de esa edad, trabajaba don Raúl? yo he trabajado papá tenía ganado hartísimo, tenía caballos hartísimos. Entonces, no solamente tenía animales, tenía un pocotón de propiedades, pero nunca fue propietario de nada. Él fue todo y siempre arrendador. Ujú. Él tenía huertos, tenía terrenos así poterajes, como en el tiempo de la juventud de él ha sido arriero. Han sabido llevar la fruta de aquí de Guayabamba a Quito. Entonces él se ganaba esa vida. Y por eso le estaba contando a usted que ahora veo que la nueva costumbre de aquí de Guayabamba es las comparsas. Antiguamente no había eso. Antiguamente cada cual se destacaba con su lindo caballo, con su manera de vestirse. Eran estilo charros, estilo charros, La vestimenta era como el charro. como el Siempre, charro, en lo normal se vestían así. normalmente. ¿Qué nomás llevaba un charro guayabambeño? Un charro guayabambeño que tenía gusto, como por ejemplo mi papá. Él tenía sus amarros, no de esos que ahora bailan de lana. Él tenía de esos de cuero, de suela, con sus cintos, sus revólveres, Con revólver era permitido las armas. permitido, todo el mundo andaba. Ya, y una camisa, ¿cómo era la camisa? La mayoría se vestían Blanco. no, con ternos de casimir cuando ellos querían, solo con ternos de casimir, su corbata. Y utilizaban el sombrero que usted más o menos utiliza. Claro, por eso llevo el recuerdo de mi viejo. Yo Ese también, es sombrero de su papi. no, es mío, pero yo llevo lo que él fue, la marca que La él, tradición. el Ah, Borsalino, Borsalino. Es una marca. la Sombrero mejor italiano, marca. ¿no? Ah, Sombrero italiano. sombrero italiano. No, italiano. Miren para que vean El Borsalino. parte de la identidad del guayabambeño. Estamos hablando de los años 40, 50, ¿verdad? Cuando Sí, usted se sí. acuerda. Ah, Ajá, ya le veo interesante. Borsalino. Por ejemplo, la Semana Santa era una fiesta bien grande en Guayabamba. Bien respetuosa también. Tenía otra fiesta el 30 de agosto, ¿es? O 31, pero es en agosto. Las tránsitos. Las tránsito. ¿Y de qué se trataba eso? Era una virgen que todo Guayabamba le respetaba, porque decían que era muy brava. En esa temporada hacía unos ventarrones que se viraban hasta los árboles y le hacían homenaje a la Virgen del Tránsito En agosto me dicen. en agosto. ¿Y más o menos hasta qué año se conservó esa Se ha costumbre? desaparecido. Porque yo no recuerdo, la verdad. Nunca he Esa, escuchado. esa tradición se acabó más o menos cuando hubo el accidente del carro de Guayabamba, Por el año 61, me parece. cuando se fue con casi con 100 personas. ¿Supieron la causa? ¿Se fue los frenos? Sí, decían que se le ha ido los frenos, sí era ido los frenos porque era exceso de Pasajeros. pasajeros. ¿Qué le va a resistir el freno? Y me imagino que fue un luto total aquí en la parroquia Ajá, porque como era poca población, me imagino que muchos perdieron ahí familiares. 90, 90 y pico, ¿no? Bestia, 61. bastante. 61 era. Sí. Porque 90 y pico, cierto, 90 y pico eran los pasajeros que habían estado, porque hubieron sobrevivientes. Exceso de pasajeros fue uno. Bueno, otra es háblenos del locro, el locro de No, y Guayabamba. ¿Qué eso se verá, acuerda del locro de Guayabamba? de ahí venía las fiestas de San Francisco, el patrono de Guayabamba. Una fiesta, ahí es cuando había chamisa. Ahí se destacaban los guayabambeños con sus caballos, de mucho brío, los jinetes que eran los dueños mismos de sus O caballos, sea, eran paseillos de cantidad de personas montadas a caballo. montadas a Qué caballo. lindo.
Y había comparsas, o había No, banda de comparsas pueblo. no, La banda de pueblo de San Lorenzo. solo la banda de San Lorenzo. Pero la banda de ¿Y San qué Lorenzo, era la chamisa para las nuevas exacto, generaciones? eso era lo Que que seguramente acarreaban No conocen. los caballos. Eso jalaban los caballos, La las chamisa. chamisas. ¿Qué es esa la chamisa? Son unos Ramas. naturales como estos. Unas Así. ramas que existen. Es Volteaban. nativa la Antes era chamisa. una mata especial, la chilca. Tiene un tronco ahí y es bien bonita. Eso cortaban antes. Sacaban de raíz y llevaban acarreada, jalado por los caballos. ¿Y dónde quemaban la chamisa? En la plaza. La plaza, el Parque Central. Ajá. Qué lindo. Ahora parque. Otra fiesta, tal vez, la Pepa de Oro que hablan. Yo Esa algo es me la acuerdo. pepa de oro conocí desde San Francisco. Después asoma una pepa de oro que le hacen por... Ese es recién. Claro, eso fue por los años finales de 60, 70, eso yo recuerdo. Había un párroco, el padre Fernández. Ajá. Él fue el que puso Él puso eso. eso de la pepa de oro. Ah, Era recuperando, un pueblo de la digamos. Huacaca, Era ¿no? simbólico. Claro. Y hablando de la Pepa de Oro, ¿qué se acuerda usted? ¿Cómo era la comida aquí, la gastronomía? El locro. ¿De qué se acuerda? ¿Quién lo hacía el locro? Porque hablan de que había una señora en particular que preparó un locro delicioso que incluso tenía la col. Y probó un presidente X, que no recuerdo el nombre, y el presidente lo hace famoso al locro porque él visitaba constantemente a Guayabamba, donde esta señora. Tal vez sabe alguna información del locro de Guayabamba. Del locro de Guayabamba, no, que habían buenas personas que sabían preparar comidas, pero del locro de Guayabamba tiene que haber sido también de la época ya más Ajá. cercana, ¿no? Bueno, ¿de quién se acuerda de la gastronomía de aquí? ¿Cuáles eran los primeros que tuvieron Los restaurantes? primeros, comenzando de aquí, la mamá de los Peñas, Eso, doña Leonor, que se llama. Sí. Leonor. Sonia Leonor. Sí, Tenía un comías vos, restaurante. ven ahí. No, nunca. Pancito. El pan, Pan, me acuerdo. tortillas. Hacíamos el ¿Qué pan de vendía? pan. Las tortillas. Ah, Las tortillas, sí. Había en el parque la señora María Dálida, pero antes de ella vino una pareja que era el marido albañil, se llamaba Ambato, y la mujer era Clorinda. Ellos vinieron a hacer aquí el primer hornado en el parque, pero ya había la señora Hortensia Soria, que tal vez sí le conocieron. ¿Le conociste vos? Por el nombre no le La mamá identifico, de pero los Parras. ya. ujú. Hacía tamales, hacía hornado, pan. Como ella no había quien haga el pan. Hacía empanadas, pan de dulce. Qué chévere. Se ha Y era perdido. diferente, Mi ¿no? don Otro Raulito, sabor, como más rico. para ir ya, como que nos coge el tiempo. Descríbanos cómo era antes el barrio hasta llegar más o menos al parque. ¿Cómo era? Antes no creo que haya sido así. No, verá, el barrio La Concepción no había poblados, nada de eso. Nada, nada, nada. Esto era una sola hacienda. Tu papá, tu abuelito había comprado a Puruanta. Hacienda de Esto era de Puruanta. los Ujú. Vergara, no sé cómo. A raíz de lo que es la bomba de gasolina, para allá era un ciénego. Era laguna, Claro, era puro un palo charco. bobo. ¿Dónde era el charco? Ajá, conocido el charco. Puro palo bobo. Ahí veníamos a cazar patos, garzas. Había garzas. Ajá. Pero también recuerdo de la epidemia que hubo, el paludismo. Ah, ¿Usted se no, acuerda de eso? claro, Por- eso nos Porque comentaban eso fue por los años 40. hasta más o menos no hasta el 40, hasta el 38 comentaba mamá que había habido gente que moría, hasta el 38. No, pasado los 40 porque viene el señor Jaime, creo que es Rivadeneira el nombre, y él hace las fumigaciones en el río Pisque y hace las fumigaciones en todo el sector y empieza a erradicar. Esa fue a nivel nacional una campaña que se hizo. Pero cuénteme eso. La campaña esa que hicieron, yo no sé si fue el doctor Jaime Rivadeneira, y hicieron un grupo con jóvenes de Guayabamba para hacer las fumigaciones en los ríos. Estos ríos de aquí de Guayabamba crecían una cosa bárbara. Y por eso es que los ríos eran como esta cancha. Usted andaba a caballo por los ríos. Y eso me acuerdo fue hasta más o menos del año 75. Desde ahí empezó ya no a llover. Los ríos, ya vinieron gente de otros lugares a comprarse
y cada cual le iba cerrando al río. Ahora los ríos son Claro, canales, claro, son unas sequecitas nomás, ya no. ¿sí? Desde ahí se dañó Guayabamba, Usted me hablaba de la parte de arriba de donde queríamos hacer esta reunión, donde es San Luis. para que ustedes vean lo que estamos dominados de gente que viene de afuera y las autoridades de Guayabamba no nos apoyan. Ponen gaviones, ponen tanques fundidos, llenando de concreto dentro del río. El día 31 de este año pasado, hicieron una minga al frente de mi propiedad, que pusieron los gaviones dentro del río y como tienen plata hicieron eso violento. Ahora el río es como de aquí a donde usted. Un río que cuando crece se va a ir más allá de los árboles. Usted me hablaba de la Alameda. La Alameda. ¿Qué era la Alameda? Es un sector hermosísimo. Ahí bajaba la gente a lavar de los pueblos vecinos. ¿Y dónde está ubicado? Aquí del Parque Requito te vas por las canchas de vóley. Ya. Vas al tope, ya desde ahí era. Ya. Hacíamos Ahí era un río. 2 ríos. 2 ríos. Hacíamos vados, llamaba. Atajábamos el agua y hacíamos como piscina. Ya. El río Coyago era agua bien caliente y ese Chitayaco bien fría. Nadábamos aquí y corríamos a Chitayaco. O de no íbamos a Chitayaco, subíamos a Coyago. Más de 1 kilómetro, casi hasta Hermoso. Villasís. Hubiese Era sido puro lavandería, un oasis, hubiese sido eso. Turístico. turístico. Claro. ¿Y qué pasó con eso? Ya vino la gente ambiciosa que le fueron destruyendo, le Claro, cerraron ya al río, construir, ya tanta no. fueron sembrando carrizo. Ese carrizo es Vea, el mi peor don- enemigo Mi del... don Raúl, este es bueno. Verá, ¿se acuerda usted como gran agricultor también? Porque además de Loco. buen deportista es un buen agricultor. Pues, Sí, ¿no es cierto? señor. Ya. ¿Qué pasó con el aguacate nacional que ya desapareció? Me dicen que por ahí era la polilla, La epidemia la esa de la epidemia polilla, también. sí. Esa también. Porque ahorita que estamos en tiempo de epidemias, estamos hablando de las Ujú. epidemias. Verá, y combatimos la polilla. Combatimos la A ver, polilla. ¿cómo era Cuente. la epidemia? Pero, ¿qué es lo que era la epidemia? Para que los muchachos y la gente sepan. ¿Cayó la epidemia al árbol o al fruto en sí? No, Solo al fruto. Solo al fruto, no a la planta. Solo al fruto. Por eso le combatimos. Empezamos a funigar con el mismo ingrediente del tomate y ahí comprobamos que ha sido el mosco. Ujú. Pero había mucha gente que El mosco dejaba la larva. Decepcionados como no quisieron oír, no hubo apoyo del Ministerio de Agricultura, no hubo porque Guayabamba sí nos preocupamos, porque era la fruta más atractiva del todo el país, el nacional. No ha de haber otro sabor como el aguacate. Y No, ahora está es quedando único, poco, mi es don Raúl. nativo. Y ahora no le dan valor, ¿sabe por qué? Porque la gente ahora le gusta el tamaño, no la calidad. Es delicioso, el Vea, qué aguacate chévere. nacional es delicioso. Usted Yo- sí debe tener, don Raulito. Sí que conservo para mi uso. Vamos a pedir la semilla para seguir expandiendo ese árbol y hacerlo el árbol nacional de Guayabamba. Hay otro dato antes de que me olvide, que también es importante. Esto ya es como que fuera del programa, pero yo lo voy a editar el video. Don Raúl, ¿usted se acuerda del puente viejo, el puente de los arrieros y la Claro. cueva de los bandidos? Sí. ¿Qué se acuerda ahí? ¿Qué sabe de eso? ¿Qué quiere saber del puente de abajo de los antiguos? Sí, del puente antiguo. Por ahí andaban los comerciantes del aguacate a Quito. Era paso obligado. Eso. Paso, por Ujú. ahí pasaba. Hasta ahora se conserva. Sí. Hasta ahora se conserva. Justamente de mi propiedad que tengo para abajo. ¿Dónde nos fuimos a esta reunión? Sí, eso le iba a preguntar, por ejemplo, donde le entregaron la última vez, ¿no es cierto? Ajá. No sé si de ahí se puede salir. Eso no sé si de ahí se puede salir. Sí, porque, se va para adentro. porque hasta ahí llega carro, puta, estamos a un pasadito nomás. Hasta allá llega el carro. Claro, hasta Ahí donde deja se el carro espacio. ahí.
hasta se puede hacer un carretero para adentro. Para más adentro. Claro, Bueno, se puede. cuéntenos las historias de lo que había, porque se hablaba de que había Una cueva de un los grupo de 40 bandidos. de los 40 ladrones. y, eso, y eso ha sido realidad, vea. Realidad. Por eso es que ahí en ese puente ya no se ve. Yo no sé si al propósito taparon. Ahí había unos túneles. Se habla. Había unos túneles que decían, esos túneles salían a Hornillos. A la parte del Pisque. Ahí también había otro puente. Al Sí. que pasaban a Malchinguita, Vacuno, Tocache, Qué impresionante, pero Cuéllara. ¿cómo hicieron ese trabajo de ingeniería? Cruzar una montaña. Esa es la pregunta. Yo siempre me he preguntado, ¿a dónde fue tanto material? ¿Quién trabajó eso? O sea, existe un túnel. Existe un Qué túnel. Se increíble. dice que existe. Claro, porque decían que, según la historia cuenta de que cuando los comerciantes pasaban por el puente, les asaltaban ahí Les los bandidos, asaltaban, ajá. y si se escapaban, ellos cogían el atajo justamente por la montaña y les daban cacería en la parte del Pisque, y les daban hasta muerte. Y hablan de una familia remache de Otavalo, en fin, una familia organizada, incluso que estaba en Tabacundo. Y de eso, como me comentaban, que habían habido hasta de Guayabamba en esa organización. Ah. Lo impresionante es, verá, del túnel de Hornillos había el paso por dentro del río. Por dentro del río. Y salían al otro lado. En ese sector eran dueños, ya no creo son, los Ribadineiras. Y eso le mató a don Sergio. Porque decían que ahí estaban las bodegas de los ladrones. Y la vida de él entregó a querer descubrir eso. Y eso le fue consumiendo. Las tradiciones, los juegos tradicionales de Hueliamba, ¿usted se acuerda? ¿Qué juegos tradicionales se acuerda? De niño. No, pues, antiguamente, Había las tortas, me acuerdo. bueno, en la niñez. Y ahí había la pelota de guante, la pelota de tabla. Ajá. Habían buenos jugadores en guante, unos guantezazos. Eso era de los señores de plata nomás. Era un deporte privilegiado. Ajá. Las tortas, los trompos era de la niñez. Claro. Que andábamos en los ríos cogiendo tortas. Nosotros mismos. Toctes. Los toques. Se jugaba con toctes. Rubén, ¿vos de qué juego te acuerdas? De estos mismos todavía, cuando yo estaba en la escuela se jugaba todo eso. Y ahí los famosos billuzas, no sé si saben ¿Qué eran los billus? Los billuzas se hacía con el papel con el que les vendía las cajetillas de cigarrillo. Eso se le daba forma de billete, De billete. y se jugaba con eso. Interesante. Con David, las tapas de las botellas. Se jugaba con las bolas, las canicas, ¿no? Ya, Los ahorita que trompos, cogemos, ya, los trompos. nos vamos un ratito más. Ahorita cogemos ese tiempo de juego. Se han dado cuenta que antes se jugaba, por ejemplo, las cogidas. Ajá. Antes se jugaba, por ejemplo... las ollas de Encantada. No, cuando al burro de San Andrés, que es, También. se montaba usted y el de abajo Chichiva, te aguantaban. monto. Cuando jalaban la cuerda. Les cuento algo. Eso es más o menos lo que ahora hacen los directores técnicos en el fútbol. O sea, por ejemplo, cuando juegas a las cogidas, ya te iba a acuerdo, tú hacías un esquive, es lo que estás haciendo cuando te ponen los palos, Rubén, y empiezas a esquivar, así, ¿no? Vea, lo que era antes. Ahora los muchachos que van a jugar al fútbol en la computadora, ¡pum! Es el Free Fire, puro Sí, juego ¿no? de... ¿Se da Claro, cuenta lo que claro. antes era eso? Por Sí. ejemplo, a jugar un trompo vos te agachabas y vuelta le Exacto. hacías tu nota. Las o sea, bolas. corrías Los y te juegos que agachabas. era haciendo un círculo, pues la mayoría de Claro. juegos eran así, sacar las bolas de plástico, o sea. Pero yo me acuerdo que más o menos 6 de la tarde, así, salíamos los niños a la calle. Yo no vivía a la calle, ¿no? Pero los que vivían ahí, y se jugaba a las cogidas, a las escondidas. Ajá. ¿Cómo era este otro juego? Que te pasaba la mano así. Florón. El florón. Florón. Eso, y así, o sea, una diversión súper sana, pues, ¿no? Es que en esa época, ¿qué otra cosa podíamos hacer? San Si no había ni Bendito me lleva el televisión. diablito. San Bendito y te daban garrote y tenías que correr, esa era buena también. Entonces ahí estabas pendiente, o sea, era todo, o sea, eso servía. Claro. Bueno, esa es nuestra generación, pero yo creo que la generación de Don Raúl, También era la misma.
también. Claro. Sí, Pero, Sí, pero, porque- pero tenían doble jornada de lo que yo recuerdo, doble Claro, jornada de se estudio. trabajaba ¿Qué hasta horarios las eran? 12, uno se iba al almuerzo, no era una hora, era un cuarto de hora. Acababa de almorzar, seguía trabajando. Claro. Y el horario era más de las 48 horas semanales, porque aparte que entraba el trabajador a las 7 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, a veces como la mayoría no sabía trabajar, por acabar la tarea se quedaba hasta la noche, Y trabajaban sábado también. sábado. Buenas.